Bueno. Ok, vamos a empezar. Cindy. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan sobre clases anteriores o tareas? ¿Ninguna? ¿Todo bien? A ver, voy a checar aquí en Classroom. Que no hay alguien aquí. Todo bien. Bueno. Vamos a empezar. Voy a dar aquí unos pequeños anuncios. El día miércoles es 16 de septiembre. Este día no vamos a tener clases. Ok, pero se va a cambiar la clase para el día jueves 17. Ok, para que lo tengan considerado o lo apunten, para que no se les vaya a olvidar. Como quiera, les voy a mandar ahí un recordatorio mañana, inclusive el mismo miércoles. Ok, para que tengan como nota eso. Muy bien. Ahí vi que ya varios me entregaron sus tareas, ¿verdad? Y ya revisé las tareas. No se las he enviado, las tengo como borrador. ¿Sí? Pero ya están revisadas sus tareas. Muy bien todos, como quieran. No vi ahí buenos trabajos. Y vamos a empezar. Empezamos con legislación educativa. Ok, vamos a compartir. ¿Dónde nos quedamos? A ver. Esta. Ok. ¿Se mira la pantalla? Sí. Sí. Muy bien. Ok, vamos a empezar. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la creación de lo que es la SEP. Ok, después de lo que viene siendo, bueno, en la época de la Revolución Mexicana, hace un poquito más de 100 años. Ok. Después se creó lo que es la Secretaría de Educación Pública. Ok, vamos a ver este tema. Ok. Vamos a empezar con lo que es la política y la legislación educativa, ¿verdad? Aquí en los gobiernos de Huerta y Obregón, Álvaro Obregón. ¿Verdad? A ver, ¿quién me ayuda para que se me despierten, para activarse? ¿Quién dijo yo? ¿De uno por uno? Yo. A ver, vamos, Cristina, adelante. Política y legislación educativa en los gobiernos de Adolfo de la Huerta y Álvaro Obregón. Punto 1. Fue presidente provisional desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre de 1920 y durante esos 6 meses se propuso reorganizar el gobierno, lograr la paz interna y convocar a elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo. Siguiente punto. Aportaciones a la educación.
Siguiente punto, creó escuelas rurales y le otorgó al departamento universitario la función educativa que tenía el gobierno del Distrito Federal. ¿Ok? Aquí, les repito, la educación ya se implementaba en lo que era en México en años anteriores, ¿ok? Pero era un poquito más exclusiva, ¿verdad? De quien pudiera pagar, era quien podía recibir una educación. Y pues se trataba de esto, de ir implementando la educación a todas las personas. Ese era el propósito, ¿ok? En aquel tiempo pues eran pocos las ciudades que había. Y bueno, por eso aquí dice creó escuelas rurales, porque pues simplemente en nuestras ciudades, ¿verdad? Ya seas de Tampico, ya seas de Matamoros, de Nuevo Laredo. A lo mejor ustedes están muy chicos, pero si ustedes pueden hacer 10 años atrás, han estado viendo cómo crece la ciudad, ¿ok? Va creciendo la ciudad. En este caso, por eso dice que creó escuelas rurales, porque a lo mejor en ese momento no estaba tan cerca de lo que era la ciudad, bueno, se le considera como rural, pero se ha ido implementando esto, todo, ¿verdad? Con el fin de que la educación llegue a todos los lugares de México. A ver, alguien me mandó mensaje, no checo. Ok. José Vasconcelos. Ok, al hablar de José Vasconcelos, eh, personaje principal en lo que es la educación, dado que en, en su época él fue fundador inclusive de lo que es la SEP, y ustedes como futuros maestros tienen que saber quién creó la SEP, ¿verdad? Y entre ellos está José Vasconcelos en lo que era la época de Obregón y Huerta. ¿Ok? Me dice que, bueno, a ver, bueno, yo lo voy a leer para que no. El educador José Vasconcelos es considerado en México como el primer gran reformador de la educación y mecenas de la cultura, consolidado una filosofía de nacionalismo cultural. En el gobierno del presidente Adolfo de la Huerta se disputó, perdón, se dispuso que la Universidad Nacional como departamento universitario se construyera en un organismo destinado a la orientación y vigilancia de la educación de todo el país y a cargo de las escuelas del Distrito Federal. El humanista José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional de México, interesándose desde un principio por una gran tarea nacional de alfabetización. Vasconcelos señaló la idea de que toda persona que sabe leer debe convertirse en un maestro. Desde la rectoría de la UNAM propuso la creación de la institución pública en México para realizar programas de educación a nivel nacional. El 28 de septiembre del 21 fue creada dicha secretaría y el presidente Álvaro Obregón lo nombró secretario de la Institución Pública de México, iniciando sus labores a partir del 10 de octubre del mismo año hasta el año 24. Desde su nueva posición educativa hizo una intensa campaña de instrucción pública que fijó las líneas directrices para la educación contemporánea de México en el siglo XX. Los revolucionarios como Vasconcelos considerados que la educación debe ser principal reivindicación social del pueblo mexicano. Okay. Vasconcelos, hablar de Vasconcelos, y podemos hablar mucho, inclusive pudiéramos tener hasta 3 clases consecutivas y no terminamos de hablar de él, pero bueno, vamos a sacarlo lo importante en cuestión a la educación, ¿ok? Y aquí es cuando él crea dicha secretaría, que es la que actualmente se le conoce como SEP, y él mencionaba algo, decía que todo el que supiera leer y escribir, ¿verdad? En este caso debería ser maestro. En aquel tiempo, si nosotros recordamos, era
pues no había muchas personas con estudios o muchas personas con educación. Hablamos de educación como primaria, secundaria. Mucha gente no sabía leer, mucho menos escribir. Entonces, pues este era un problema, ¿verdad? Por eso él recalcaba esto, que aquellas personas que supieran leer y escribir, pues fueran maestros. ¿Por qué? Porque pues hagan de cuenta que como ahorita es hablar de un doctorado, ¿verdad? En aquel tiempo tener la secundaria o la primaria terminada, pues era un gran logro para cualquier persona. ¿Alguna duda hasta el momento? No, maestro. Muy bien, Cindy. Sí. Vamos un poquito con lo que es ya más enfocado a la SEP. ¿Ok? ¿Quién me ayuda a leer, por favor? A ver. Bueno, vamos a agarrar a alguien. ¿Quién dijo yo? Yo, A ver, Amy, adelante. creación de la Secretaría de Educación Pública. Por el decreto presidencial se crea la Secretaría de Educación Pública. El licenciado José Vasconcelos Calderón, 1862-1959, fue responsable de la creación de este organismo con el que busca impulsar la educación, la enseñanza y la cultura, como lo dijo en su discurso de toma de posesión como es rector de la universidad. Tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a duplicar el monto de su producción, mediante el empleo de mejores útiles y de mejores métodos. Esto es más importante que distraerlos en la conjugación de los verbos, pues la cultura es el fruto natural del desarrollo económico. Muy bien, gracias. Gracias, Amy. Amy. Ok. Bueno, se crea lo que es la Secretaría de Educación Pública, todo gracias al licenciado Vasconcelos, ¿ok? Y es lo que él nos dice. Una de las cosas que él fomentó mucho fue tanto la educación como la cultura, ¿ok? Y era esto, ¿verdad? Llevar a todos, ¿verdad? A un nivel de educación, porque nosotros, si bien sabemos que la educación te abre mentes, ¿verdad? Abre panoramas, abre incluso lo que es el desarrollo económico. ¿Sí? Es lo que se buscaba y hasta el momento se busca con la finalidad de que cualquier persona tenga un nivel económico estable. ¿Ok? Todavía se sigue combatiendo ese tipo de, de tomas de educación. Si bien sabemos nosotros podemos estudiar, ¿verdad? México, así como tiene muchas facilidades para poder estudiar, también tenemos que entender que hay muchos lugares donde se dificulta la llegada de educación. Hablemos de zonas rurales, de zonas indígenas o de zonas que no hay ni luz ni agua, ¿verdad? Y es muy difícil llegar a estas zonas. Pero poco a poco se ha ido implementando la educación en estas zonas de alguna u otra forma. ¿Ok? Todo con la finalidad de esto, tener personas con educación. ¿Sí? Incluso nosotros hemos visto donde maestros van a una zona rural y no tienen una institución, ¿verdad? Dan debajo de un árbol o debajo de un techo, las sillas no son bancos, son sillas, y trabajan con lo que se pueden, y esto es un maestro, ¿verdad? Trabajar con lo que se tiene y con lo que se puede. ¿Okay? Poco a poco vamos creciendo como país en cuestión de educación, falta todavía mucho, pero es importante, ¿verdad? Entender
que unos somos beneficiados en donde otros quisieran estarlo. ¿Ok? Muy bien, continuemos con la diapositiva. ¿Quién me ayuda a seguir el siguiente párrafo? Yo, profe. A ver, Dania. Sí. A ver, Dania, ¿eres nueva, Dania? No te había visto aquí en... No, creo que nada me conecté en la primera clase. Ok, Dania. Muy bien, Dania. A ver, te apunto aquí en la lista. Muy bien. Adelante. Sí. Dice, la figura de José Vasconcelos es de suma importancia, como se recalcó anteriormente, pues pues él sentó las bases de lo que hoy conocemos como Secretaría de Educación Pública, al declararse adepto a la concepción de la educación como proyecto federal, y fue él mismo quien asumió la titularidad. Por decreto presidencial se crea la Secretaría de Educación Pública. El licenciado José Vasconcelos Calderón, 1882 a 1959, fue responsable de la creación de este organismo. Ahí, espérame tantito, que se me repitió ahí el texto en este último, que es igual el anterior, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Dani. Ok. Un poquito más, hablando sobre lo mismo. Ok, ok, ya vimos aquí el chat. Pues básicamente es esto, ¿verdad? La creación de la SEP y cómo toma la titularidad. Continuamos con esto. Vasconcelos es de suma importancia, como se recalcó anteriormente, pues él sentó las bases que hoy conocemos como la Secretaría de Educación Pública, al declararse adaptado a la concepción de educación como proyecto federal. Esto, ¿verdad? Fue un 12 de octubre de 1921, cuando se creó ya oficialmente esta institución, ¿verdad? Que hoy conocemos. Ya de aquí depende, ¿verdad? Y de ahí dependen varias instituciones para la educación básica, media superior, como es la de GETI, la de GEF, e incluso en nivel superior, como los institutos, ¿verdad? Tecnológicos, las universidades, ya sea autónoma, pública o privada, ¿ok? Y esto es lo que viene haciendo, ¿verdad? Bajo el mandato de Obregón, que creó la Secretaría para resolver graves problemas educacionales que se presentaban en todo el país y que nada tenía que ver con lo estipulado en el artículo constitucional referente a la educación, sobre todo en los estados y municipios. Era aquí donde no teníamos este tipo porque ya de educación, si nos vamos a épocas anteriores y no nos vayamos en lo mejor a los años 1920, ¿verdad? Inclusive en los años 80 o incluso hay algunas partes, los 90, el estudiar era un lujo y que pocos podían darse, ¿okay? Dado que pues era muy costoso, ¿verdad? El poder estudiar, pero bueno, se ha ido implementado mediante los gobiernos que hemos tenido, se ha ido solucionando este tipo de problemas con la finalidad de que la educación llegue a cualquier parte de México. Que cualquier persona tenga el derecho a la educación, como lo vimos en el artículo 3, que toda persona tiene derecho a la educación, ¿ok? Tratar de cubrir el mayor territorio posible. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Esto es lo que es la Secretaría de Educación Pública. A ver, deje, me pongo la cámara. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿en qué nos ha beneficiado o en qué beneficia la Secretaría de Educación Pública en la actualidad? Hablemos del día de hoy.
A ver, ¿alguien que quiera participar? Bueno, buenos días, maestro. ¿No? ¿Sí me escucha? Sí, adelante, Cindy. Ok. Bueno, en mi opinión, yo creo que nos beneficia en este tiempo porque, como comentaba usted en la otra clase también, es muy importante que ahora, por decirlo, maestros que ya habían estado en el gremio, por decirlo así, Ujú. no heredan las plazas ni nada, o sea, como que se creó otra forma de que los maestros, pues sí, tengan la facilidad de poder adquirir su plaza, pero con validando sus capacidades más que nada, porque otras veces, pues tenías un familiar maestro y luego ya pasabas la plaza a un hijo, pero a lo mejor ese hijo no quería ser maestro, pero pues tenías que pasar la plaza. Y ahí la educación pues ya era así como que, o sea, nada más agarrarla porque me la pasaron y pues darle. Y ahorita para los maestros que ahora egresan y quieren y tener la oportunidad de poder tener su plaza y luchar por ella más que nada conforme al estudio y las leyes que ahora se crearon. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Ese es un problema que se tiene, ¿verdad? En la educación, y se trata de combatir en la actualidad. Si bien es sabido, un docente no es el mejor pagado, ¿verdad? En cuestión a otras profesiones. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas nosotros como maestros, ¿verdad? Y digo nosotros porque yo les digo que yo ya los tomo como ustedes como maestros. Es el problema, ¿verdad? Que nuestra profesión a lo mejor no es la mejor pagada, tal vez como un doctor o tal vez como un arquitecto, ¿verdad? Porque pues de nosotros va a depender el futuro de la sociedad. Pero imagínense, lo hacemos más que nada por gusto, por la profesión. Bueno, este es mi caso, ¿verdad? Yo lo hago porque me gusta mucho esta profesión y, y pues hacemos nuestro mejor esfuerzo para que los alumnos tengan el mayor conocimiento posible. Ahora, lo mencionaba Cindy, ¿verdad? Tenemos personas que heredaban la plaza y a lo mejor no tenían ningún conocimiento o ningún estudio, pero era a base de heredarlas o de comprarlas. Pues aquí vamos a tener un gran problema, porque ¿cómo te vas a poder a decirle a un carpintero, ¿verdad? Que te construya, que te arme una computadora, ¿ok? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él no sabe de, de esa profesión. Lo mismo es para el docente. Agarrabas ¿verdad? Un ingeniero, ¿verdad? Y lo ponías a dar clases en primaria cuando ni siquiera sabía nada al respecto. Pues era un gran problema que se vivía, ¿verdad? En la actualidad, pues ya todo es a base mediante un examen de competencias, ¿verdad? Donde ustedes deben de saber realizar diferentes actividades. Tendrían que hacer son 3 exámenes los que tienen que hacer ustedes, ¿ok? Y si son aptos para poder ejercer la, la plaza, ¿verdad? Como no comúnmente se le dice, la plaza, bueno, pues ya son maestros, ¿verdad? En dicha área. Aquí es importante que ustedes saliendo y después de que tengan su título se sigan preparando. Es como un consejo que yo les doy, ¿verdad? No nada más es terminar esta carrera en educación, sino que día tras día ustedes tienen que ir preparándose, ¿ok? Siempre va a haber Pre- algo nuevo que aprender, siempre hay nuevos modelos que aprender y tienen que seguir adelante, ¿verdad? Para no quedarse estancados, ¿ok? Que no sean esos maestros que digan, no, pues yo ya sé, ¿verdad? No me pueden enseñar nada. Yo soy experto en mi área, ¿ok? No, ¿verdad? Porque al contrario, debemos de esforzarnos más para poder dar un mejor servicio, ¿ok? No me pongo como ejemplo, porque no me gusta ponerme como ejemplo, pero a mí me gusta eh, seguir actualizándome día con día. Me gusta por lo menos
¿verdad? Cada 6 meses tomar un curso mínimo de algo, ¿verdad? Algo que me pueda ayudar a renovar o a mejorar en conocimiento, ¿verdad? En este año, gracias a la pandemia, ¿verdad? Sí he hecho varios cursos, he hecho alrededor de unos 12 aproximadamente en lo que va del año, pero es con esta finalidad de no estancarnos, de no quedarnos. Ok, aquí me desvío un poquito del tema de la SEP, espero no les haya incomodado. No, maestro, siempre es bueno un consejo. Ujú. Muy bien. A ver, otra pregunta aquí. ¿Cuáles otros problemas creen que tenga la SEP en la actualidad? Hablemos de problemas, ¿verdad? Cualquier tipo de problemas. A ver, los escucho. ¿Alguien más? Alondra. A ver, Alondra, ¿me escuchas? Hola, profe, sí, ¿me repite la pregunta, por favor? A ver, ¿qué problemas piensas que hay ahorita en la SEP en la actualidad? Uf, no son uno, son muchos. A ver, explícalos. Pues primero es su mala organización, o sea, están muy mal organizados para distribuir lo que se supone que están ofreciendo gratis en todas las escuelas, como por ejemplo, el dinero no sé cómo lo manejen, pero por cómo están muchas escuelas, sé que no les llega como debe de ser. Lo de los libros también, no les llegan a tiempo, algunas escuelas ni les llegan, el material para el salón de clases, las aulas están mal abastecidas, los laboratorios, algunos ni siquiera tienen lo básico que debe de tener un laboratorio de química o de ciencias. Eso para mí pues es un problema grave porque son cosas que están ofreciendo, se supone que gratuitamente, y que la idea es ayudar, pero pues ¿cómo vas a ayudar si no hay material para que los niños aprendan, niños jóvenes? Otro sería, yo creo que la corrupción, porque en el sistema educativo hay mucha corrupción, mucho de ese dinero se pierde. Yo creo que nosotros como mexicanos debemos de saberlo y aceptarlo. Nuestro sistema educativo es muy corrupto y eso también me parece muy mal. Yo creo que esos serían como que los principales para mí, porque de decirlo son muchos, pero esos son como que los que más se notan. Esos son varios puntos, ¿verdad? Yo pienso que aquí, ¿verdad? Algo que sí tocaste y me gustó mucho el punto, comunicación. Pienso que es la palabra clave, porque si algo sí tenemos en mente, ¿verdad? Es que en México está la organización, ¿verdad? La principal, la sede principal, y ya hasta que baje a un municipio, pues está muy difícil, ¿verdad? No atiende todas las necesidades que se deberían. Pienso que ahí el problema uno sería la comunicación, ¿verdad? Así como lo mencionaste tú. Muy bien. Muchas gracias, Alondra. Bueno, Alondra, Mande, profe. a ver, ¿y algo bueno que puedas decir de la SEP? No, pues eso está más difícil. A ver, una cosa buena, hombre. Algo bueno debe de haber en todo. Pues así rápidamente no se me ocurre nada, honestamente, y eso es algo muy feo. Yo creo que tendría que pensarlo, porque así de que yo diga, pues esto se me ocurre, no, yo no tengo ninguna buena impresión. Bueno, ok, muchas gracias, Alondra. Vamos a ver otro comentario aquí de tus compañeros. A ver, Cristina. Mande. A ver, Cristina,
¿Algo bueno o malo que tengas que decir sobre la SEP? Bueno, en lo que intenta hacer es centrarse en dar una educación de calidad, ¿vale? Es lo que tienen planteado hacer, dar una buena administración y esas cosas. Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Que intenta seguir haciendo eso y buscando nuevas formas de seguir ese objetivo que tiene. Tal vez yo digo que es lo bueno. Muy bien. ¿O no? Muy bien, Cristina, está muy bien tu aporte, ¿verdad? Hay que entender esto de la SEP, ¿verdad? Que tenemos cosas buenas, cosas malas que deben de ir cambiando. Yo pienso que como en educación vamos avanzando, tal vez no a pasos agigantados como quisiéramos, ¿verdad? Pero yo sí veo un cambio en lo que tengo uso de razón sobre la dependencia, que ha ido cambiando para bien, pero sí falta mucho y vuelvo a repetir, así como lo dijo Alondra, en lo que es la comunicación. Aquí sí se juega un papel muy importante. Esperemos que ahora ya en esta era tecnológica, ¿verdad? Esa etapa digital, pues sea más fácil la comunicación, ¿sí? Ya, ya no tenemos que pasar por estos filtros de que yo entregaba mi papelería o una documentación que tenía que presentar a la escuela y de la escuela, pues a lo que era el municipio el estado a lo que es México, ¿verdad? Porque ahí se encuentra la sede, ¿verdad? Ahorita ya se está haciendo incluso el trámite directo, tú desde tu casa con tu computadora, haces un trámite que el que vayas a realizar y es un poco más directo. Le digo, esperemos que vaya haciendo esto. En cuestión a corrupción, bueno, ya hablamos anteriormente, en la clase anterior del artículo 3, que ya ustedes, y se los recomiendo, ¿verdad? Ustedes al momento de adquirir su título, ¿ok? Hagan su título, sus prácticas, todo, terminen la escuela. Sí les aconsejaría que pues incluso participaran para el examen de oposición, ¿verdad? El examen de oposición es este examen que ustedes si lo acreditan, bueno, ya serían docentes y les darían una plaza, ¿verdad? De docente. Ya en la escuela, pues depende, ¿verdad? A qué vayan ustedes, primaria, secundaria, incluso a un nivel medio superior, pueden ir, ¿ok? Pero sí lo presenten. Por lo general, estos tipos de exámenes se hacen o se registran ustedes en febrero, ¿verdad? Bueno, ahorita no hay porque por este tipo de pandemia, pero vayan tomándolo en cuenta, ¿ok? Vayan tomándolo en cuenta, ustedes que quieren ser maestros, que me imagino que por eso tomaron esta carrera, pues sí vayan planteándose este como objetivo, ¿ok? Y no nada Vayamos más, investigando, ¿mande? vayamos investigando sobre el tema. Sí, sí, los exámenes se hacen, se inscriben en lo que es en febrero y para mayo, ustedes que tienen que realizar el examen de oposición para poder cubrir alguna plaza o alguna vacante, ¿verdad? Eso sería lo ideal. A ver, no se me vayan a desconectar ahorita, déjenles tomo un screenshot aquí a la lista para ponerles asistencia. Y listo. Ok, ¿alguna duda que tengan con este tema? No, maestro, está muy bien. Muy bien. De hecho, yo le iba a comentar otra cosa, pero referente a que el miércoles yo no me pude conectar las 2 últimas clases porque me estuvo fallando la señal. Ok, ahí ya nada más mira los videos, ¿verdad? Que puse en YouTube y para tomarte. Ujú. Ok. Eh,
Ok. Teníamos dos clases, ¿verdad? Una es legislación educativa y otra es metodología de la investigación. Quiero trabajar de esta forma, ¿verdad? Trabajar un día 1 hora y en la otra materia 2 horas, ¿verdad? Y la siguiente clase igual, 1 hora y 2 horas para la siguiente, para no hacer de menos a una o más a otra, ¿ok? ¿Les parece bien? Sí, sí, está bien. Muy bien. Pendientes, nada. Bueno, sí es cierto, espérame. El miércoles no hay clase, se va a posponer hasta el jueves 17, ¿ok? Les repito, el jueves no hay clases por el día festivo que es el 16, se va a posponer para el jueves 17 la clase, ¿ok? Para que no la pierdan la clase, dado que son 3 semanas y para no perder ese día, ¿ok? Bueno, los veo. Ok, maestro. Ok, muy bien, los veo ahorita en 20 minutos porque ya se va a acabar aquí la clase en Zoom. Ya me marcó que va a cortar. Los veo en 20 minutos.